Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 144 de La Hora del Béisbol Japonés, que como ven, estamos grabando en Japón. El programa de hoy, 14 de abril de 2019, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen las primeras notas de nuestra presente visita a Japón, lo mejor de las entrevistas realizadas hasta ahora y los latinos más destacados de la semana. Luego hablaremos de la mejor época del año para visitar Japón y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada, hagamos un recuento rápido de lo que hemos hecho hasta ahora en nuestra presente visita a Japón. Recuerden, este es el 13º año consecutivo que tenemos la fortuna, el honor y la dicha de venir a Japón de visita para entrevistar a los jugadores latinos que están activos aquí en la liga japonesa y para visitar el país en general. De manera que, repetimos, no podríamos estar más agradecidos, más contentos, más honrados. Y no podríamos ser más afortunados de tener la oportunidad de seguir haciendo este viaje cada año. De manera que vamos rápido con las notas de lo que hemos hecho hasta ahora. El primer día, el viernes 12 de abril, fuimos al estadio Koshien de Nishinomiya. Recuerden, es la sede de los Tigres de Hanshin, es la sede también del famoso torneo colegial o de béisbol colegial Koshien. Es un estadio que tiene 95 años. Es el más viejo, el más venerado, el más querido de Japón. Es el equivalente al Wrigley Field o el Fenway Park de las grandes ligas, pero en Japón. Luce fantástico el estadio, como siempre. Esas enredaderas de hojas, de plantas, de matas que tiene en el frente, en las paredes, no se ven a esta altura del año porque todavía estamos recién comenzando la primavera y las hojas no han salido, de manera que no se ve tan bonito el estadio como normalmente se ve durante el verano, pero se ve por supuesto muy bien. Este año tuvimos unos minutos extras para caminar alrededor del estadio y descubrir otras cosas que honestamente no nos habíamos dado cuenta anteriormente. Una de ellas fue la existencia de un museo del estadio Koshien, que lo vimos por fuera, le tomamos una foto. No teníamos ni idea de que eso existía, y debe tener ya varios años de existencia, no es algo nuevo. Pero tiene todo el sentido del mundo porque el estadio Koshien es el más viejo y el que más historia tiene en todo el béisbol japonés, de manera que tiene todo el sentido del mundo tener un museo dedicado al estadio donde tantas cosas importantes han pasado, y al parecer el museo es muy, muy interesante y muy interactivo también. Se pueden experimentar como fanático, como visitante. Hay unas cámaras, según lo que vi en el video, unas cámaras que permiten presenciar como una realidad virtual, como si uno estuviese jugando dentro del estadio y cómo se siente pues ser jugador en ese estadio. Se ve muy interesante y muy bien. También a las afueras del estadio Koshien vimos una placa dedicada a Babe Ruth, que jugó en ese estadio durante esa gira de jugadores de grandes ligas que se hizo en noviembre de 1934, y hay una placa dedicada a Babe Ruth ahí. Y pues también algo que hemos visto en otros estadios también y que nunca deja de sorprendernos es la cantidad de periodistas que cubren los juegos del béisbol japonés. Y todos estamos hablando de juegos de temporada regular. En las grandes ligas, en postemporada, en la Serie Mundial, pues sí se ven muchos periodistas, por supuesto, cubriendo los partidos. Pero en juegos de temporada regular ese no es necesariamente el caso. Por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar el Rogers Center de Toronto para ver partidos de los Azulejos de Toronto, y hemos entrado al terreno con nuestro pase de prensa, y realmente dependiendo del día de la semana se ven quizás 5 o 7 periodistas alrededor del dugout esperando para hablar con alguno de los peloteros, y eso es todo. Realmente no hay nada más que eso. En Japón, en cada partido estamos viendo por lo menos 30, 40 periodistas caminando, sentados alrededor del dugout esperando para hablar con los peloteros. De manera que es una gran diferencia. En cada momento todos los estadios están llenos
de periodistas cubriendo las acciones de los distintos equipos, de manera que eso nunca deja de ser impresionante. También fuimos al estadio de Yokohama el sábado 13 de abril. Se luce muy bien el estadio. Recuerden, durante el invierno se le hicieron unas remodelaciones para aumentar la asistencia, la capacidad del estadio, y crearon es que el estadio de Yokohama ya tiene 40 años, un estadio viejo, y está en un lugar en el que no es fácil construir un estadio nuevo. De manera que lo que se hizo fue simplemente agregarle como unas gradas artificiales fuera del estadio original, pero más arriba de los asientos, de manera que todavía se puede ver el partido. Y se construyó una sección que tendrá quizás unos 1000, capacidad para 1000 aficionados más o un poco más, algo así. Se ve muy bien. Y esa es la primera fase. También se construyó una sección de cuartos VIP por encima detrás del home. La parte más alta del estadio tenía una caseta para la tribuna de prensa, y encima de eso se construyó una sección nueva donde hay una cantidad de secciones, cuartos VIP, pues para las personas de más dinero, pues que puedan comprar un cuarto completo y ver el partido en grupo, etcétera. Una sección que la vimos y se ve muy bonita. Ambas secciones nuevas se ven muy bien, y la sección de las gradas se construyó en el jardín derecho, y según entendemos se va a construir una sección similar pero en el jardín izquierdo también, que probablemente se hará durante el invierno que viene, de manera que para el año que viene la capacidad del estadio será mucho mayor. Y ya hemos visto el saldo positivo de esa inversión, porque todos los partidos de Yokohama, o de las Estrellas de Dena, perdón, tienen una capacidad, ya se ve en la capacidad, el equipo está metiendo por lo menos entre 2000 y 3000 fanáticos más por partido. El año pasado ya llegaron a los 2 millones de espectadores por primera vez en su historia, y lo más probable es que este año superen entonces otra vez esa marca y no sean 2 millones, sino 2.400.000 o algo así. Pues estamos hablando de una buena cantidad de fanáticos extra por partido, de manera que estamos pues muy bien y muy contentos con esa remodelación que se le hizo al estadio, y el hecho de que la gente, los fanáticos estén respondiendo y estén yendo a ver los partidos. También vimos muchos periodistas en el estadio de Yokohama, y nos quedamos un rato a ver parte del partido. Estuvo muy bien, en una tarde soleada, bien bonita, y pues se disfruta bien del espectáculo en el estadio de Yokohama. Hoy, domingo, fuimos al Tokyo Dome, a la sede de los Gigantes de Yomiuri, que luce igual, no se le ha cambiado mucho. Lo más nuevo que tiene le cambiaron la grama artificial hace como 2 años. Y en noviembre del año pasado, cuando se hizo una gira de peloteros de grandes ligas por Japón, y jugaron en ese estadio, lo que escuchamos fueron quejas diciendo que esa grama artificial es muy lenta, la pelota no corre bien en esa grama, pero salvo eso, pues el resto del estadio se mantiene igual, luce igual. De manera que fue bien. Pues sigue siendo un estadio terrible, por cierto, para tomar fotos. La iluminación adentro es muy baja, y es decir, tomar fotos con una cámara normal, pues la mayoría de las fotos salen borrosas y sin foco, porque no hay luz suficiente. Tiene uno que tener una cámara profesional para poder tomar una foto decente, de manera que pues no, esa es la razón por la que no tomamos fotos, o no tenemos muchas fotos dentro del estadio. Fuera del estadio tomamos algunas, pero dentro no nos molestamos ya, porque es que realmente no vale la pena. Realmente es difícil tomar fotos dentro del Tokyo Dome. Otra cosa que vimos en el Tokyo Dome, no fueron demasiados periodistas, sino también demasiados visitantes sobre el terreno. Los Gigantes de Yomiuri tienen unos mini tours para los fanáticos, a los que les permiten entrar como por 20 minutos durante las prácticas de bateo, para que vean sobre el terreno directamente a los peloteros, y después salen, y tienen como 2 o 3 grupos haciendo lo mismo. Y eso quiere decir que las áreas enfrente de los dugouts están completamente repletas de personas, entre los periodistas que están esperando para entrevistar a los jugadores y los fanáticos que llegan en grupos para visitar. Pues realmente no hay espacio ni para respirar. Es muy difícil hacer cualquier cosa, tomar fotos, hacer cualquier cosa, porque siempre hay personas enfrente de uno, y no es sencillo moverse siquiera en esa área. Pero bueno, es parte del negocio de los Gigantes de Yomiuri, y esa es la razón por la cual siempre llenan el estadio. Es uno de los equipos que más capacidad o que más asistencia tiene cada año. Casi siempre llegan a los 3 millones de fanáticos, y eso no es
no es ninguna... no es fácil hacer eso, porque solamente de los 30 equipos de grandes ligas, como 6 o 7 quizás llegan a los 3 millones de aficionados por temporada. El resto no llega ahí. De manera que es un gran logro para Yomiuri, que constantemente cada año logran meter 3 millones de fanáticos en su estadio. Con respecto a las comidas, ustedes saben que nuestra afición por las comidas, y cada vez que venimos a Japón, pues es un banquete uno detrás de otro, probando comida típica japonesa que nos encanta. El primer día cenamos lo que llaman hamburguesa en Japón, que es básicamente solamente la carne, no le ponen el pan. Por supuesto existen hamburguesas occidentales, pues con el pan y el tomate, la lechuga, etcétera. Pero en Japón es muy común lo que llaman hamburger steak, que es simplemente la carne de la hamburguesa en un plato caliente, que lo sirven a veces con otras carnes como pollo o camarones o lo que fuese, y algunos vegetales, papas y maíz y cosas por el estilo. De manera que comimos uno de esos combos en la primera noche, que estuvo muy sabroso. Luego al día siguiente comimos un combo de almuerzo muy sabroso también, que tenía gyoza. Gyoza es lo que llaman dumplings, son como unas pequeñas empanadas de cerdo que son muy sabrosas y muy populares en Japón. Tuvimos un combo que incluía gyoza, que son esas empanaditas, y pollo frito, que estaba muy sabroso también, con sopa y arroz. Al día siguiente comimos tonkatsu, que es cerdo frito empanado, uno de los platos más deliciosos de la comida japonesa, es muy popular también. Hoy, cuando fuimos al Tokyo Dome, visitamos el MLB Café, que es un lugar muy popular, muy conocido, que está a las afueras del Tokyo Dome. Pero también es muy caro. Realmente una bebida gaseosa, pues digamos, son $6.50. Eso es exageradamente caro. En Canadá que ya son caras esas bebidas, cuestan $3, pero le dan a uno lo que llaman un free refill, es decir, que uno puede tomar tanto como desee. Si se le acaba el vaso, uno pide otro y se lo vuelven a llenar. Y no hay que pagar extra, pues simplemente uno paga un precio y punto, y sigue tomando. Se puede tomar 5 vasos si uno quiere y no hay problema. En Japón te cobran $6.50 y solamente un vaso. Si te lo terminaste, no te lo vuelven a llenar. De manera que pues es exageradamente cara esa bebida ahí en ese restaurante. Y también fuimos a un sitio que se llama Café Gusto. Es una cadena de restaurantes familiares. Aquí en Japón hay varios restaurantes de ese tipo. Es como un Denny's, un Fridays. Es un restaurante de estos en los que se va con familia, con los niños, etcétera. Y tiene un menú muy sabroso y muy bueno. Y nos comimos un postre fantástico, una panqueca con mascarpone, banana y un sirope de chocolate que estaba deliciosa. Publicamos una foto en Instagram que la pueden ver. Y pues la pasamos muy bien, de manera que no nos quejamos, hemos estado comiendo muy bien como siempre cada vez que venimos a Japón. Y algo que también nos gustó mucho en este viaje hasta el momento es que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con fanáticos de nuestra página, de nuestro trabajo, que nos han contactado y han hecho el esfuerzo por conocernos directamente. Uno de ellos es una chica preciosa llamada Hiromi, que es venezolana, y su papá es japonés, es una mezcla de venezolana y japonés, pero nació en Venezuela, habla español como una caraqueña normal, común y corriente. Es muy simpática y casualmente conocemos directamente a su papá, o lo conocimos ya hace como 20 años, cuando estábamos en Venezuela todavía. Bueno, no 20 años, como hace 18 años. Hablando con ella, pues simplemente nos dimos cuenta que, caramba, pero tú eres la hija del señor que tenía un restaurante japonés en La Candelaria, en Caracas, y que conocimos en aquel momento, y un señor que tiene la historia de su vida era fantástica. De manera que qué pequeño es el mundo, que este tipo de cosas pasan y uno termina conociendo a gente o a familiares de gente que ya había conocido antes. Y otro fanático con el que no tuvimos la oportunidad de encontrarnos, pero sí nos comunicamos directamente, es un chico japonés llamado Yasumitsu, que ya nos había de hecho contactado y nos conocimos personalmente hace como 3-4 años atrás. A un muchacho japonés que habla español, que le encanta nuestra página, que siempre nos apoya y nos lee. Y en uno de los viajes anteriores, quizás en 2016 o 2015, cuando vinimos a Japón, nos contactó y nos conocimos directamente, nos tomamos un café. Un muchacho muy simpático y repetimos, muy
muy honrado, muy encantado con el trabajo, siempre nos dice que le sorprende la pasión con la que escribimos y con la que hablamos del béisbol japonés, y pues siempre nos los agradece. De manera que, caramba, qué honor y qué alegría poder tener este tipo de feedback. Y conocer a estos fanáticos que siempre nos escriben y nos apoyan, y gracias a los cuales nos mantenemos haciendo este trabajo. Por supuesto, este trabajo no podríamos seguirlo haciendo si no tuviésemos una respuesta de los fanáticos a los que les gusta el trabajo que estamos haciendo. De manera que nuestro eterno agradecimiento para ambos, y para también todos los fanáticos que siempre nos escriben y nos hacen preguntas todo el tiempo acerca del béisbol japonés. Hablemos ahora de las entrevistas, de los jugadores a los que hemos tenido la oportunidad de entrevistar en estos pocos días que llevamos hasta ahora en Japón. Hemos realizado 3 entrevistas hasta ahora. Vamos a mencionarlos en orden cronológico, de hecho. Primero hablamos con el mexicano Efren Navarro, luego con el dominicano Rafael Dolis, con el cubano Onelki García, con el también cubano Dayan Viciedo, con el dominicano Zoilo Almonte, con el cubano Raidel Martínez, con el venezolano José Celestino López, con el puertorriqueño Neftalí Soto, con el venezolano Edwin Escobar, con el dominicano Xavier Batista, con el también dominicano Jerónimo François, con el cubano Alex Guerrero y con el dominicano Christopher Mercedes. Logramos entrevistar a todos ellos hasta ahora. De todas las personas o los estadios a los que fuimos, del total posible, nos perdimos 2 entrevistas. Una con el dominicano Joely Rodríguez, a quien no pudimos ver directamente. Normalmente llegamos al estadio, nos presentamos, les pedimos la entrevista una vez que termine la práctica y hablamos en ese momento. A Joely Rodríguez lamentablemente no pudimos ni siquiera presentarnos y darles la mano y decirles que queríamos entrevistarlo. Se nos fue. El gran problema es que caramba, no tienen que entrevistar, digamos, a 4 personas distintas, y de pronto todos terminan la práctica al mismo tiempo y no hay manera de que uno espere mientras estamos hablando con el otro. De manera que siempre hay alguno que se nos puede escapar. Y en este caso con Joely Rodríguez, pues mientras estábamos haciendo una entrevista, él entró y ya no pudimos entrevistarlo y no sabía que estábamos aquí, y bueno, lamentablemente no pudimos hablar con él. Nos hubiese gustado, porque Joely Rodríguez está haciendo un gran trabajo con los Dragones de Chunichi, es líder de hold points en la Liga Central en este momento, y esa es la estadística que determina al mejor relevista del año en la NPB, de manera que está haciendo un gran trabajo y queríamos hablar con él, pero lamentablemente no pudimos. Lo mismo ocurrió con el caso del mexicano Cristian Villanueva cuando fuimos hoy al Tokyo Dome. Con Cristian quisimos hablar, sí tuvimos la oportunidad de verlo, le dimos la mano, nos presentamos, le pedimos la entrevista, pero resulta que terminó la práctica al mismo tiempo que el cubano Alex Guerrero. Como comenzamos a hablar con Guerrero primero, después Cristian entró en ese momento y ya después no salió, y lamentablemente no pudimos hablar con él. Ahora, de las 3 entrevistas que hemos hecho hasta ahora, les vamos a comentar algunas cosas que se nos quedaron en la mente, que fueron o muy chistosas o muy interesantes, y que ya verán cuando publiquemos las entrevistas escritas en nuestra página beisboljaponés.com. Del cubano Alex Guerrero nos encantó la franqueza y la manera sincera con la que habló con nosotros cuando le preguntamos acerca de lo que ocurrió el año pasado. Recuerden, él comenzó muy bien. Lo bajaron a finales de mayo el año pasado y después no lo volvieron a subir por el resto de la temporada. Un artículo de este año de un diario japonés lo criticaba, diciendo que era un malcriado, que era un engreído, que no quería ayudar al equipo, etc. Y cuando le preguntamos acerca de eso, él nos dijo con toda la franqueza del mundo que él se había molestado porque lo que ocurrió fue, se lesionó, tuvo un problema en una pierna, un problema leve. La gente del equipo le dijo, mira, vamos a bajarte al equipo menor por 10 días para que descanses, para que te recuperes, y después de que pasen los 10 días te volvemos a subir. Y él aceptó esa propuesta, dijo, ok, vamos a hacerlo. Cuando pasaron los 10 días, no lo llamaron de vuelta y él le preguntó al intérprete, mira, ¿qué pasó? El intérprete le dijo, mira, no sé, no me han llamado, no me han dicho nada. La verdad es que él se quedó trabajando, comenzó a jugar con el equipo menor para mantenerse en forma, y pasó como una semana más y siguieron sin llamarlo. Y el manager pidió una reunión para reunirse con él, y él dijo, mira, no me quiero reunir con el manager. Y la razón que nos dio, y nos parece muy sensata, él dice, mira, a los japoneses les gusta que los respeten, pero sí, de esa manera ellos también tienen que respetar a los demás. Y Guerrero sintió que era una falta de respeto que los hubiesen dejado allá abajo sin decirle nada, sin darle una razón para mantenerlo ahí. De manera que él se rehusó
a reunirse con el manager en ese momento porque estaba molesto y se lo explicó al intérprete. Le dijo, yo estoy molesto, muy molesto con lo que está pasando y no quiero hablar con él en este momento. Por supuesto, el manager lo tomó mal y al no quererse reunir con él simplemente lo penalizó, digamos, y lo mantuvo en el equipo menor por casi el resto de la temporada. De manera que nos encantó la franqueza con la que nos habló Guerrero y nos explicó todo lo que ocurrió, de manera que todo el respeto del mundo y el agradecimiento por las palabras, y ya verán cuando publiquemos la entrevista todos los detalles de lo que nos dijo. La entrevista del dominicano Christopher Mercedes fue muy buena también, y una cosa que nos encantó, nos lo dijo no durante la entrevista sino después, que nos explicó que él, gracias a nuestra página beisboljapones.com, a nuestro trabajo que hemos hecho en la República Dominicana, los medios han comenzado a llamarlo para entrevistarlo acerca del trabajo que ha hecho en Japón, y gracias también al hecho de que nosotros estamos informando todo el tiempo lo que está haciendo él en Japón. No solo los medios lo han entrevistado en la República Dominicana, sino que también lo seleccionaron en el draft de la Liga Dominicana de Béisbol. Y dice que caramba, nos dijo, sin la ayuda de ustedes yo nunca hubiese podido tener fama, digamos, en la República Dominicana, porque nadie sabe el trabajo que él ha estado haciendo aquí en Japón. De manera que eso nos encantó. Muchísimas gracias, Christopher, por el comentario. Eso nos anima mucho y nos encanta. Nos parece muy bien que nuestro trabajo pues te haya ayudado a figurar mejor en la República Dominicana. Eso nos pareció fantástico. También hablamos con el cubano Onelki García y nos matamos de la risa porque García estaba trotando en el outfield, en los jardines, durante la práctica de los Tigres de Hanshin, cuando lo fuimos a ver en el estadio Koshien, y cansado de la corredera nos dice: caramba, estoy adolorido por todos los palos que me están dando, porque él reconoce, y una cosa que nos dijo en la entrevista, es que le ha ido muy mal este año, le han bateado mucho, le han hecho muchas carreras en las 2 salidas que lleva hasta ahora, y pues dice, simplemente fue franco y nos dijo: mira, me están dando palos por todas partes y me duele, yo me siento mal, y bueno, está trabajando para tratar de recuperarse lo antes posible por poder volver a su mejor forma, como lo hizo el año pasado, que ganó 13 partidos. También hablamos con el venezolano José Celestino López, siempre un placer hablar con él, y nos contó una anécdota muy chistosa con respecto a Neftalí Soto, el puertorriqueño, que el año pasado ganó el título de jonrones en la Liga Central, y López nos dice que él le seguía diciendo a Soto: no, mira, Soto, tranquilo, si pegaste 15 puedes pegar 20, sigue dándole, y si pegaste 20 puedes llegar a 25, y si llegaste a 25 después vienen los 30, y si llegaste a los 30 después vienen los 35, y lo siguió animando así durante el resto de la temporada, hasta que Soto terminó bateando 41 jonrones el año pasado y ganando el título de jonrones de la Liga Central, cosa que fue fantástica. Y cuando le preguntamos a Soto acerca de eso, nos dijo lo mismo. Él nos explicó: mira, yo decía, con 20 jonrones y bateando sobre 300, yo estaba ya más que satisfecho. Para mí esa era una súper exitosa temporada, y él nunca se imaginó que iba a terminar conectando 41 jonrones. Él simplemente trató de divertirse, de batear bien, y los jonrones llegaron y siguieron llegando hasta que terminó con 41 jonrones la temporada pasada. Es algo que jamás en su vida se hubiese imaginado, y que bueno, por supuesto quedó muy contento y muy satisfecho con eso. Y cuando hablamos con el dominicano Jerónimo François, nos contó algo muy chistoso también. Le preguntamos que cómo le gustaba la vida en Japón, y él dice que no le gusta vivir en Japón, y nos dio una explicación muy chistosa, que él le dice: mira, para trabajar y para jugar béisbol me encanta Japón, es un país muy seguro, muy tranquilo, pero dice que no le gustaría vivir en Japón, digamos, normalmente, porque no le gusta el ambiente que hay en Japón. Él dice, él está acostumbrado al ambiente. Él no especificó qué significa ambiente, pero entendemos que le gusta la rumba, pues la fiesta, que esté una discoteca, una cuestión, una música sonando en la calle mientras está caminando, que todo esté como muy animado y muy divertido. Y Japón, pues en ese sentido, él tiene razón. Japón es un país bastante serio, bastante respetuoso, educado. La gente no habla mucho, no hace mucho ruido para no molestar a los demás, pues. Y eso es algo que obviamente a François no le gusta, pero tiene toda la razón del mundo. Es decir, por ejemplo, si a una persona le gusta mucho beber alcohol, vino, whisky, lo que sea, y va a vivir o a trabajar, digamos, en una compañía petrolera en Arabia Saudita, uno de estos países en los que beber alcohol está prohibido,
por motivos religiosos, pues imagínense, obviamente le gustará el trabajo y el dinero que está ganando, pero la vida en ese país obviamente no le va a gustar porque no puede hacer lo que más le gusta, que es beber alcohol. De manera que tiene todo el sentido del mundo, toda la razón del mundo François cuando dice que no le gusta la vida en Japón porque no se divierte tanto como lo hace en la República Dominicana. Eso nos pareció fantástico. Y finalmente hablamos con el mexicano Efraín Navarro y una de las cosas interesantes que nos dice es que, bueno, él mismo se dio cuenta y dice, mira, caramba, aquí en Japón en cuenta de 3 y 2 no te tiran la recta, él siempre te tiran un lanzamiento quebrado y eso es algo que todavía le está costando acostumbrarse y que es típico de Japón, pues que los japoneses no, y eso lo hemos hablado ya en varias ocasiones, los lanzadores japoneses no en cuenta de 3 y 2 apelan a su mejor lanzamiento y su mejor lanzamiento no es la recta sino un lanzamiento quebrado y pues Navarro no se dio cuenta de eso y dice que todavía le ha costado acostumbrarse a eso. Hablemos ahora de la actuación de los peloteros latinos. Esta semana tuvimos varios bateadores destacados. El mexicano Cristian Villanueva conectó 3 jonrones, empujó 4 carreras y batió para 353 esta semana, una semana fantástica para él. El cubano Jan Viciado conectó 2 jonrones, empujó 6 carreras, batió 368 esta semana, algo increíble. El puertorriqueño Neftali Soto conectó 2 jonrones, empujó 3 carreras, aunque el promedio estuvo bajo, estuvo como en 200, 250, algo así. Y el venezolano José Celestino López también le fue muy bien, conectó 2 jonrones, empujó 3 carreras y batió para 320 esta semana. Esos fueron los latinos más destacados o los bateadores latinos más destacados de esta semana en el béisbol japonés. Y hablemos también de los abridores latinos, que tuvimos 5 esta semana. El cubano Nelky García lanzó el martes 9 de abril, 4 entradas completas, permitió 9 hits, 1 jonrón, 7 carreras, ponchó a 2, otorgó 2 boletos y tiene su récord en 0-1 y su efectividad está altísima, 14.63, ha permitido 7 carreras en las dos aperturas que lleva hasta ahora, de manera que ya mañana martes en un par de días el martes debería lanzar otra vez. Y pues esperemos que mejore y que le vaya mejor en esta ocasión. El dominicano Enny Romero sigue su buena marcha en el béisbol japonés. El miércoles, 10 de abril, lanzó 6 entradas completas, permitió 6 hits, 2 carreras, ponchó a 4, otorgó un boleto, ganó el partido, de manera que tiene récord de 2-0 en este momento y una efectividad de 1.50, que es excelente. Sin embargo, lo terminaron bajando por decisión técnica, no, obviamente no porque esté lanzando mal, sino porque creemos que el manager quería darle la oportunidad a otra persona, pero en 10 días lo más probable es que lo volvamos a ver lanzando con los Dragones de Chunichi. Ese mismo día Romero se enfrentó de hecho a otro latino, el dominicano Christopher Mercedes de los Gigantes de Yomiuri, y Mercedes en ese mismo partido lanzó 7 entradas completas, permitió 5 hits, 1 jonrón, 3 carreras, ponchó a 6, otorgó 3 boletos, perdió ese partido, quedó con récord de 1-1 y su efectividad subió a 3.60. Mercedes sigue siendo un gran lanzador para los Gigantes de Yomiuri esta temporada. Ese mismo día, el miércoles 10 de abril, el dominicano Brian Rodríguez lanzó para los luchadores Nippon Ham 6 entradas completas, permitió 4 hits, 1 jonrón, 2 carreras, ponchó a 2, no otorgó boletos y se fue sin decisión otra vez. No ha tenido decisión en ninguna de las 2 aperturas que ha hecho hasta ahora, pero ha lanzado muy bien. Su récord se mantiene en 0-0 y su efectividad está en 2.25. Y finalmente, ayer sábado 13 de abril, el cubano Ariel Miranda lanzó 7 entradas completas, no permitió carreras, permitió 2 hits nada más, ponchó a 3, otorgó 3 boletos y se fue sin decisión porque el partido se mantuvo 0-0 hasta el 10º inning. Afortunadamente su equipo ganó y su récord se mantiene en 1-1 y su efectividad bajó a 6.75. Miranda es otro lanzador latino que había tenido problemas en sus 2 primeras aperturas, le habían hecho bastantes carreras, su efectividad estaba como en 9, pero gracias a estos 7 entradas que lanzó sin permitir carreras, su efectividad bajó a 6.75. Pasemos ahora entonces a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana.
Nuestra semana comenzó como siempre el lunes 8 de abril con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que explicamos, nos preguntamos por qué la Federación Cubana de Béisbol está ofreciendo jugadores que ya tienen contrato en la NPB a las grandes ligas. La semana pasada la Federación Cubana de Béisbol había publicado una lista de 34 jugadores que estaban disponibles para firmar con equipos de las grandes ligas, y esa lista incluía a 4 peloteros que están actualmente jugando en Japón. Liván Moinelo, Raidel Martínez, Ariel Martínez y Luis Oscar Colás. Y nos preguntábamos la razón por qué hacían eso. Realmente no parecía la decisión más acertada del mundo, porque si estos jugadores ya tienen contrato en Japón, ¿por qué colocarlos en esa lista sabiendo que no están disponibles todavía? Aunque explicamos en la columna que siempre y cuando especifiquen que mira, estos 4 jugadores que están aquí no están disponibles todavía, pero lo van a estar a finales de año, siempre y cuando hayan dicho eso, pues no hay problema, pero no lo sabemos, no sabemos si eso se especificó o no en la lista. Gracias a este artículo recibimos un buen feedback de varios fanáticos que lo vamos a mencionar al final del programa en las preguntas de la semana. Pero los invitamos a que lo lean para más detalles de lo que está ocurriendo en ese caso con los peloteros, la relación entre la Federación Cubana de Béisbol y las grandes ligas para enviar peloteros cubanos a las mayores. El martes 9 de abril, el mexicano Cristian Villanueva fue la figura del día. Conectó 2 jonrones solitarios, fueron sus primeros 2 jonrones y sus primeras 2 empujadas en la NPB, en la liga japonesa. Y el mexicano, su compatriota Efraín Navarro, empujó una carrera ese día. El miércoles 10 de abril, el venezolano José Celestino López conectó su primer jonrón del año. Se fue de 5-4 con un jonrón, un doble y 2 sencillos. El venezolano Ernesto Mejía conectó un jonrón también ese día, un jonrón solitario. El dominicano Enny Romero ganó su segundo partido del año. Él fue el abridor de los Dragones de Chunichi ese día. El cubano Dayan Visión empujó una carrera. El dominicano Christopher Mercedes fue el lanzador perdedor ante Enny Romero en ese partido, pero lanzó muy bien, lanzó 7 entradas completas. Y el dominicano Brian Rodríguez se fue sin decisión y lanzó 6 entradas y permitió 2 carreras o algo así. Fue también un día en el que vieron acción 3 abridores latinos y también tuvimos 2 jonrones, de manera que un día muy productivo para los latinos el miércoles 10 de abril. El jueves 11 de abril fue una jornada solamente de 4 partidos y bien modesta. Realmente la única figura destacada del día fue el cubano Alfredo Spaini, que conectó 2 hits y anotó una carrera en el partido de los Halcones de SoftBank. El viernes 12 de abril, el cubano Dayan Vicedo conectó 2 jonrones, y empujó 4 carreras en el triunfo de los Dragones de Chunichi. El puertorriqueño Neftali Soto conectó su 5º jonrón de la temporada y el cubano Liván Moinelo perdió lamentablemente en relevo ese día. El sábado 13 de abril, el cubano Dayan Vicedo empujó una carrera. El mexicano Cristian Villanueva se fue de 4-3 con un doble y 2 sencillos. Y el cubano Ariel Miranda lanzó 7 ceros y permitió 2 hits nada más en 7 entradas completas y se fue sin decisión en el partido de los Halcones de SoftBank. Y hoy domingo 14 de abril, el venezolano José Celestino López conectó su segundo jonrón de la temporada y empujó 2 carreras. El puertorriqueño Neftali Soto conectó su 6º jonrón del año, fue un jonrón solitario. El mexicano Cristian Villanueva conectó su 3er jonrón del año y empujó 2 carreras. Y el cubano Dayan Vicedo se fue de 3-2 y ascendió al 10º lugar de promedio de la Liga Central. De manera que una semana bastante productiva, tanto para los bateadores como los lanzadores latinos en el béisbol japonés. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el Béisbol Japonés queremos hablar de, no necesariamente de béisbol, pero simplemente de la mejor época del año para visitar Japón, y es precisamente en el mes de abril, a principios del mes de abril, y lo decimos por varias cosas. Primero es porque es la época en que florean los cerezos, lo que llaman sakura en Japón, es el nombre de los árboles de los cerezos, y cuando florean tienen este tipo de flores de un color rosado claro y que son hermosísimos, y cuando estos y además son árboles que florean solamente por 3 semanas o 4 semanas durante todo el año. Después de que terminan de florear cambian sus hojas al color verde y ya no se ven más.
Y esa época, esas 3 semanas, esas 3 o 4 semanas cuando florean los cerezos, los sakura, en Japón es una época extremadamente linda. El clima es maravilloso, no es ni muy frío ni muy caliente. La gente se emociona. En Japón, para los japoneses, el hecho de que los sakura floreen es algo que les anima mucho, les da muchísima felicidad. Las familias se reúnen, van a los parques y hacen picnics debajo de los sakura, toman fotos. Todo en Japón tiene que ver con los sakura durante esa época. La ropa, a veces se hacen postres con sabor, con algún tipo de aroma de los sakura. Pinturas, todo tipo de cosas relacionadas a ello. De hecho, varios de los pintores japoneses más famosos de la historia, sin duda alguna, tienen un cuadro, pintaron en algún momento un cuadro de sakura mientras floreaban. Tenían el sakura, por ejemplo, con el monte Fuji, ese tipo de cosas. En Japón es una época muy especial y decimos que esta es la mejor época para venir por eso, porque es muy emocionante ver los sakura floreando y ver cómo las tiendas, cómo en todas partes hay algo relacionado, algún postre, alguna bebida, ropa, cualquier tipo de cosas, productos, lápices, hojas para escribir, cualquier cosa de esas tienen algún tema, están relacionados a los sakura en esa época. De manera que es una época muy bonita para visitar Japón y es algo maravilloso de experimentar. Y también es una época de tulipanes. Los tulipanes en esta época del año son muy famosos. De hecho, se hacen, y lo hemos visto en el pasado, no solo este año, sino en el pasado también, se hacen festivales de tulipanes y vienen gente y traen tulipanes y los siembran y se reúnen para intercambiar o verlos, tomar fotos, etcétera. Especialmente aquí en Yokohama, donde estamos en este momento. Lo vimos no solo este año, lo vimos también en el pasado, hace como 12 años que vinimos a Yokohama también, y pasamos más tiempo aquí y vimos los tulipanes, un festival de tulipanes también, de manera que eso también se ve en esta época del año en Japón. El clima es fantástico, repetimos, no es ni muy frío, a veces en las noches hace frío, pero durante el día es cálido y eso es bueno porque el verano en Japón, por ejemplo, es muy húmedo. Como es una isla, es muy caliente y uno está sudando todo el tiempo, de manera que no es lo más cómodo del mundo. Pero esta época del año es perfecta porque hace frío en las noches y durante el día hace un calor decente, de manera que se puede caminar en la calle sin estar sudando ni sintiéndose incómodo por el calor que hace. Y por supuesto los pasajes, otra ventaja es que los pasajes aéreos para ir a Japón en esta época del año son más baratos que durante el verano. Y por eso decimos, es una época maravillosa, se ve el monte Fuji, se ven los cerezos, los pasajes aéreos son baratos. Esta es repetimos, la mejor época del año para visitar Japón, al menos la época que más nos gusta para visitar Japón. Además, en esta época es simplemente el primer mes de la temporada regular de la INPB y es un momento ideal para entrevistar peloteros que están comenzando, para ya pues tener sus impresiones acerca de la nueva temporada y cómo les está yendo. De manera que si tienen la oportunidad de visitar Japón algún día, les recomendamos que vengan a principios de abril, que es la mejor época del año para visitar Japón. Por supuesto, otras épocas del año también tienen cosas interesantes, cosas para hacer tanto en invierno como en verano. Siempre hay algo interesante que hacer en Japón, pero esta época, repetimos, es la que, al menos personalmente, la que más nos gusta para visitar Japón. Pasemos ahora a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督よろしくお願いいたします。はい、どういたしまます。ずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, recibimos muchos comentarios y muchas preguntas muy interesantes de nuestros fanáticos a través de las distintas redes sociales y son bastantes comentarios, de manera que vamos a tratar de hacerlos lo antes posible para que nos den, o lo más rápido posible para que nos dé tiempo de mencionarlos todos. Primero, Héctor Mesa vía Twitter nos pregunta ¿por qué Villanueva no? ¿Por qué no entrevistamos a Cristian Villanueva? Bueno, Héctor, fuimos al Tokyo Dome, nos presentamos, le dimos la mano, le dijimos, mira, Cristian, cuando termines la práctica, por favor, podemos hacer tu entrevista. Él nos dijo, ok, se fue a entrenar, pero cuando terminó, se metió a los vestuarios y no salió nunca más, de manera que no pudimos entrevistarlo. Parte del problema es que él terminó la práctica en el mismo momento que Alex Guerrero, el cubano Alex Guerrero, y pues obviamente no los podemos entrevistar a los dos al mismo tiempo. Y como comenzamos con Guerrero, él nos vio hablando y después entró y no salió más y pues lamentablemente no tuvimos el chance
de entrevistarlo. Nos hubiese encantado, pero pues, a veces este tipo de cosas pasan. Realmente, por nuestra parte, nosotros solo podemos venir una vez al año. Esta es la única oportunidad que tenemos de entrevistarlo, y si la perdemos, pues no tenemos una segunda opción. Obviamente los jugadores no están conscientes de eso. Ellos no entienden lo importante que es para nosotros poder hablar, porque nos cuesta, pero al mismo tiempo, pues no podemos esperar que los peloteros dejen todo lo que estén haciendo simplemente para atendernos a nosotros. Ellos también están ocupados, también tienen otras cosas que hacer, y pues lamentablemente no pudimos. Esta vez no ocurrió. Esperemos que en el futuro sí podamos hablar con él. Iván vía Twitter dice: hermano, ¿cómo hacen los equipos japoneses para ver los peloteros? Pues según tenemos entendido, no somos unos expertos en el tema, pero según tenemos entendido, los equipos japoneses utilizan scouts de la misma manera que lo hacen los equipos de grandes ligas. Según entendemos, los scouts japoneses están muy activos tanto en la Liga Mexicana como en la Liga Dominicana, y también en Puerto Rico. De manera que si pues cualquier pelotero que desee ser visto por scouts japoneses, pues simplemente tiene que ver acción en una de estas ligas y tendrá mucho chance de que los scouts japoneses los vean. La doctora Soribet Martínez vía Twitter dice: menospreciado por el Escogido y en una esquina un jugador tan entregado. Espero verle en Lidom la temporada que viene. Esto es un comentario en relación al dominicano Xavier Batista. Sana, que entendemos o creemos que es una japonesa que habla español, vía Twitter nos dice: ¿vas al estadio Mazda de Hiroshima? Sana, lamentablemente no. En esta visita no tenemos el tiempo de hacerlo. Hemos ido en el pasado, pero nos encanta. Es un estadio muy bonito y muy cómodo, y que nos encanta visitar. Pero en esta ocasión lamentablemente no tenemos la oportunidad o el tiempo de irlo a visitar. Y bueno, Sana también nos había dicho bienvenidos cuando publicamos nuestro video aterrizando en el avión en el aeropuerto de Haneda en Tokio. Armando Díaz vía Twitter nos dice: no siempre se cumple que un gran deportista pueda ser después un gran entrenador, pero ese no es el caso con el niño Linares. Estamos hablando de Omar Linares, quien está trabajando como coach de bateo de los jugadores latinos con los Dragones de Chunichi. La Lata de Maíz, la cuenta del podcast, un maravilloso podcast de béisbol en español que hay en España. La Lata de Maíz nos dice: os recomendamos seguir la gira de Claudio Rodríguez por Japón. Claudio está realizando entrevistas mostrando cómo son los estadios japoneses y describiendo lo buena que es la comida en los estadios. Pues muchísimas gracias a la cuenta de Lata de Maíz. Pues un placer realizar este viaje y compartir con ustedes todas las imágenes de lo que descubramos o lo que veamos por aquí en Japón. Víctor vía Twitter dice: interesante práctica de tener los recursos necesarios para que no se pueda utilizar la barrera del idioma como excusa para no producir. Víctor hace este comentario en relación al hecho de que Omar Linares es el coach de bateo de los jugadores latinos de los Dragones de Chunichi. Pues caramba, no sé si lo de la barrera del idioma es una excusa para no producir, pero caramba, si se tiene un coach de la calidad de Linares que tiene tanta información buena para compartir con los bateadores, y se le trae y se ven los resultados, se ve que él está trabajando bien, especialmente con Viciedo, pues ¿por qué no mantenerlo en el equipo? Es decir, eso uno prueba, y si tiene éxito la dupla, pues ¿por qué no mantenerlo? Es decir, si está funcionando, no hay que cambiar la alineación pues cuando se está ganando, de manera que nos parece fantástico que Linares esté como coach de los jugadores latinos de Chunichi. Surisadai vía Twitter dice: significa otra visita para los estadios. Esto en relación al comentario que hicimos, que no nos habíamos dado cuenta que el estadio Koshien tenía un museo. Y sin duda, Surisadai, sin duda tenemos que prestarle más atención, y no es que no queramos prestarle atención. Lo que pasa es que cada vez que venimos a Japón en un viaje de 8 días como este, tenemos que ir a 5 estadios distintos y estamos corriendo todo el tiempo, y cada entrevista son 5 minutos apenas. Pues realmente no tenemos mucho tiempo de turistear, digamos. Siempre estamos trabajando y haciendo cosas, y lamentablemente no tenemos tiempo de pasar más tiempo en cada uno de los estadios. Nos encantaría hacerlo, pero pues así es que son nuestros viajes, y muchas veces no nos da tiempo de hacer cosas que sí quisiéramos hacer. De cualquier forma, tienes toda la razón, hay que dedicarle más tiempo a los estadios. Lo que pasa es que lamentablemente hasta ahora no lo tenemos. Arturo Marcano, nuestro amigo vía Twitter, dice: tú también eres experto en conseguir esos deals, deberías escribir una guía sobre cómo vacacionar en Japón con $20 diarios.
Pues caramba, Arturo, si conseguimos una editorial que nos pague por hacerlo, con todo el gusto del mundo escribimos esa guía. Lo que pasa es que no tenemos tiempo. De cualquier forma, caramba, no entendemos. Mucha gente dice que Japón, que qué caro, que esto y que lo otro, y no entendemos nosotros cómo la gente paga tanto dinero. Cuando caminando por la calle nosotros lo que hacemos es ver los menús de los restaurantes con el precio y la foto del plato luce deliciosa y el precio dice 700 yenes, que son $7. Pues caramba, ¿por qué no entrar ahí? Pues supongo que es que los otros extranjeros no se dan cuenta de eso, no entienden lo que dice el aviso y terminan yendo a restaurantes más caros. Pero desde nuestro punto de vista, cada vez que caminamos por la calle, eso es lo que vemos los menús y las ofertas de los restaurantes, con comida sabrosa, que es muy barata, pues de manera que es cuestión de prestar atención a lo que uno ve mientras camina. Arturo Marcano también nos dice: qué envidia, que tengas un excelente y productivo viaje. Pues muchísimas gracias, Arturo, pues aquí haciendo lo posible como siempre para sacarle petróleo, digamos, a este viaje y disfrutar también pues la visita a Japón. La cuenta 35 Savage nos dice vía Twitter, nos dice: en la NPB nadie usa uniformes grises. Sí, hay equipos que lo utilizan. En su uniforme de visitantes son grises. Los Tigres de Hanshin, por ejemplo, y los Gigantes de Yomiuri son dos buenos ejemplos de equipos que utilizan uniformes grises cuando juegan de visitante. Esa solía ser la norma. Lo que pasa es que Japón es un país es una liga muy interesante en términos de experimentar con uniformes. Tienen uniformes muy coloridos. A veces tienen hasta 3, 4 uniformes distintos por temporada, y también tienen lo que llaman los uniformes alternativos, que son series de 2 o 3 juegos en las que usan un uniforme fuera de lo común, que no es el uniforme que siempre usan por cualquier excusa particular. Hay un festival, lo que fuese. Por ejemplo, las Estrellas de Dena tienen el uniforme como local, es un uniforme blanco con rayitas azules. El uniforme como visitante es un uniforme en el que tienen pantalón blanco y una camisa azul. En estos días, a pesar de que estaban jugando como local, utilizaron ese uniforme de pantalón blanco y camisa azul. Ellos también tienen lo que llaman un festival, que son varios partidos durante la temporada, en lo que la camisa tiene un diseño de la noche estrellada, de las estrellas de la bahía de Yokohama. Y el diseño de esa camisa cambia cada año, pero repetimos, como en 10 o 12 juegos durante toda la temporada, en épocas distintas del año, utilizan esa camisa especial durante el partido. De manera que antes era más común un uniforme blanco como local y un uniforme gris como visitante, pero ya en las últimas 2 décadas, digamos, eso ha cambiado bastante. Los equipos son más creativos con los uniformes que utilizan, y por lo general apelan al color en lugar del gris y el blanco. Tienen los Carpas de Hiroshima utilizan el rojo, por ejemplo. Los Tigres de Hanshin muchas veces utilizan un uniforme amarillo, y las Golondrinas de Yakult tienen un uniforme alternativo que es verde limón. No verde limón, es verde pistacho, algo así. Es un verde claro, pero muy como verde fosforescente. Es algo muy que salta mucho a la vista. De manera que, repetimos, en ese sentido pues hay mucha creatividad con los uniformes en la NPB. La misma cuenta 35 Savage nos dice: me llama la atención que he visto varios juegos donde ambos equipos usan pantalón blanco. Quería saber si era por alguna tradición o mera coincidencia. Pues no es tradición o coincidencia, es simplemente la costumbre que hay en Japón. Como ya explicamos, hay mucha creatividad en términos de los tipos de uniformes que se utilizan, y ya te darás cuenta si logras ver imágenes del béisbol japonés, que hay muchos. Los equipos constantemente están cambiando de uniforme, están utilizando uniformes alternativos por alguna u otra razón. La cuenta Buffy Duffy vía Twitter también nos dice: bienvenidos, ¿de dónde viajaron? Creía que vivían y escribían en Japón sobre el béisbol japonés. Esto, si entendemos bien, es una chica japonesa que habla español y nos escribe esto cuando llegamos a Japón. Pues nosotros, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, vivimos en Canadá, en Toronto, no en Japón. Nos encantaría vivir en Japón, ese es nuestro sueño, porque pues podríamos realizar un mejor trabajo cubriendo el béisbol japonés estando en Japón que estando en Canadá, pero pues lamentablemente no tenemos el chance todavía de vivir en Japón. Pero si lo tenemos en el futuro, pues esperemos poder mudarnos y vivir aquí en Japón. Igor vía Twitter dice: esto es un récord.
Esto es en relación a un partido en el que las Golondrinas de Yakult anotaron 12 carreras en la apertura del 10º inning de un partido. Pues no sabemos si eso es un récord o no, pero probablemente lo es porque nunca lo habíamos visto. Un partido que estaba empatado y en la apertura del 10º inning Yakult anotó 12 carreras para ganar el partido. Fue algo increíble. Igor, que es un gran fanático de los Búfalos de Orix, nos pide una entrevista con Joey Meneses, por favor. Vamos, Orix. Pues esperemos que sí. Este miércoles vamos al Kyocera donde Osaka a ver un partido de los Búfalos de Orix. Y pues el plan es hablar con Joey Meneses. Esperemos que no haya problemas y que podamos hablar con él. Matilde, que es una japonesa que habla español, que nos sigue ya desde hace muchos años, nos dice, los esperamos. Esto es cuando anunciamos nuestro viaje a Japón esta vez. Gian Francisco vía Twitter dice, ese brazo necesita descanso, la temporada se acaba en noviembre. Estamos hablando del dominicano Enny Romero. Pues el manager sin duda te escuchó, Gian, porque ya lo bajó al segundo equipo para darle descanso. Alejandro Rodríguez Cuervo vía Twitter nos dice, estamos hablando del convenio de Cuba con las grandes ligas. El convenio no solo se limita a jugadores amateurs, la lista de los considerados profesionales, que son más de 25 años y 6 temporadas como profesionales, se dará a conocer en septiembre. Muchísimas gracias, Alejandro, por el dato, eso no lo sabíamos, de manera que es una excelente información para tener, que esa lista se va a publicar en septiembre. Aarón Arguijo vía Twitter dice, éxito amigos, esto es en relación a nuestro viaje a Japón, muchísimas gracias. Andy Montoya, un cubano que también nos sigue desde hace algún tiempo, nos dice vía Twitter, ¿no podrás estar en algún estadio y transmitir en vivo por Facebook o YouTube para vivirlo junto a ustedes? Pues lamentablemente no tenemos acceso a internet, Andy, para poder hacer eso, de manera que lo que hacemos es que grabamos un video en nuestra cámara y después lo publicamos en YouTube, pero no tenemos el chance de hacerlo en vivo porque no tenemos acceso, o sea, no tenemos un teléfono inteligente que nos permita hacer eso con conexión a internet mientras estemos en el estadio. Y en Japón, pues ya eso es un tema que mencionamos en otras ocasiones, eso del free wifi que sí hay en Norteamérica, en Canadá también, en Japón no se ve, de manera que lamentablemente no podemos hacerlo. Luis Ángel Mota vía Twitter nos dice, ¿cómo nos comunico con ustedes vía mensaje directo? Pues Luis Ángel, y para todos los que nos preguntan, nos hacen la misma pregunta, los que quieran comunicarse con nosotros de manera privada, por favor escríbanos simplemente a nuestro correo electrónico baseballjaponés@gmail.com. Ese es nuestro correo electrónico, siempre y cuando o siempre que deseen comunicarse con nosotros directamente, háganlo por esa vía. También si están en Facebook nos pueden simplemente enviar una pregunta directa en Facebook o a través del Messenger de Facebook nos escriben una pregunta por esa vía, que eso es privado, eso lo vemos solamente nosotros. Adrián Favela vía Facebook dice, tenía días esperando esta noticia, bien por Villanueva, así le va a bajar la presión que tenía. Esto es en relación al día en el que Villanueva conectó sus 2 primeros jonrones de la temporada. Alex, a través de la sección de comentarios de baseballjaponés.com, nos dice, es normal y no es ningún error que Cuba haya incluido en la nómina de peloteros libres amateur para negociar en las grandes ligas a esos 4 peloteros que están jugando en Japón. Se trata de mercado y, como usted reconoce en el comentario, estos 4 atletas solo están contratados por una temporada en la NPB, hecho de que se ha ido renovando en las temporadas que llevan ahí. Como se trata de mercado, al finalizar la temporada Cuba escuchará propuestas para negociar y no se trata de que la MLB le vaya a arrebatar ningún jugador a Japón, mal enfocado el término. En el mercado libre nadie arrebata a nadie. Si Japón quiere preservar a esos jugadores tendrá que ofrecer mejores dividendos que las grandes ligas. En mi opinión, no creo que estos peloteros sean contratados por la MLB ahora, pues los salarios que ofrecen en la categoría amateur son muy bajos y estoy seguro que Japón tendrá mejores condiciones para quedarse con estos jugadores. Bueno, gracias por el comentario, Alex, pero creo que malentendiste lo que escribimos. Cuando nos referimos a arrebatar a un jugador, y eso lo explicamos en el artículo, lo que nos referimos es que no existe el peligro de que un equipo de grandes ligas en este momento, por ejemplo, contrate uno de esos jugadores y se los lleve a las grandes ligas a pesar de que el jugador tiene contrato en Japón. A eso es lo que nos referimos con arrebatar el jugador. Una vez que termine su contrato y el jugador sea agente libre, ahí no hay que arrebatar nada a nadie. Obviamente hay mercado libre y las 2 ligas compiten para contratarlo. Cuando decimos arrebatar al jugador, que es lo que un fanático nos escribía preguntándonos si existía algún problema al respecto, cuando decimos arrebatar es que
nos referíamos al hecho de la posibilidad de que un equipo de Grandes Ligas firme en este momento, digamos, a Iván Moinelo y se lo saque de Japón y se lo lleve a los Estados Unidos. A eso es lo que nos referíamos con arrebatar al jugador. Y ya explicamos que obviamente eso no es posible porque hay un contrato firmado que hay que cumplir y que incluso en ese caso las Grandes Ligas saben lo que significa un contrato y lo van a respetar. Ellos no van a tocar a ese jugador sino hasta que se termine la temporada. A eso es lo que nos referíamos con arrebatarlo. Una vez que el jugador se convierte en agente libre, tal como tú mismo lo mencionas, ahí es competencia de libre mercado. De manera que no es que estamos utilizando mal el término, en este caso creo que no entendiste bien lo que estábamos diciendo. Nos referíamos simplemente a la posibilidad de que un equipo de Grandes Ligas se lo quisiera llevar en este momento a las Grandes Ligas, a pesar de que el jugador ya tiene un contrato en Japón. Ahora, cuando dices que no es ningún error que Cuba haya incluido en la lista a estos 4 peloteros, pues todo depende de si se advirtió o no que los peloteros no están disponibles todavía. Siempre y cuando se haya dicho, mira, estos 4 peloteros no están disponibles todavía, pero van a estar disponibles a finales de año, siempre y cuando eso se clarifique, pues no hay ningún problema. No tenemos ningún problema con que sus nombres estén incluidos en la lista, pero si esos 4 nombres están incluidos en la lista y no se especificó nada, no se advirtió, mira, por cierto, estos jugadores tienen contrato en Japón hasta finales de año, eso sí nos parece un error y eso sí nos parece algo que no es acertado de hacer. Uno tiene que... cuentas claras mantienen amistades. Uno tiene que estar claro cuando uno negocie con un cliente potencial y explicar las cosas bien y no tratar de meter gato por liebre. De manera que, repetimos, siempre y cuando se advierta que los jugadores no estén disponibles, todo está bien. Pero si no se advirtió, cosa que no sabemos y probablemente nunca sabremos, si no se advirtió, ahí sí hay un problema porque, repetimos, los Estados Unidos las Grandes Ligas no van a contratar a todos los jugadores cubanos. Hay algunos jugadores que por alguna otra razón no les van a interesar y no los van a contratar. Y Cuba obviamente querrá, mira, bueno, no lo contrataron a Estados Unidos, déjame ver si los vendo a Japón. De manera que Japón sigue siendo un cliente importante para Cuba. Y pues caramba, hay que mantener las relaciones claras y en buen estado. Pues no hay que tratar de tratar de hacer una viveza aquí y no ser honesto con el que ha sido tu mejor cliente hasta ahora, porque desde el año 2014 Japón ha estado pagando millones en salario a los jugadores cubanos que ha contratado, y eso es algo que uno no quiere perder. Que las Grandes Ligas puedan pagar más, eso es otra cosa, y es un cliente que es bienvenido, pero no porque ahora vienen las Grandes Ligas uno le va a dar una patada en el trasero a Japón. Hay que mantener los dos clientes porque se va a seguir negociando con ambos. A eso es lo que nos referimos. Alex nos hace otro comentario, dice: cuando se anuncie la lista de profesionales seguro aparecerán Despaine y Gracial, lo que tampoco debe alarmar a nadie. Estas listas no significan estas listas solo destraban un mecanismo de bloqueo que existía en cuanto a la disponibilidad de peloteros cubanos a ser contratados en las Grandes Ligas, que además son los atletas de la Federación Cubana de Béisbol considera pueden ser negociables de acuerdo a sus intereses económicos y deportivos. Este comentario pues no está muy claro, Alex, disculpa, pero gracias por el dato de que la lista de los profesionales se va a publicar más adelante. Eso no lo sabíamos, pues gracias por el dato que ya sabemos cómo se maneja eso. Luis Vargas, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, dice: toletero o slugger, bateador de gran poder. Teniendo solo 4 opciones de no japoneses, es extraño no elegir un toletero o a un pitcher. También nos dice: antes podíamos ver sumo en Eurosport hasta 2007, las Grandes Ligas en Sportmanía hasta 2015 que cerraron este canal. Es sospechoso estas decisiones. El problema de la NPB es ser dirigida por viejos sin amor al béisbol ni pretensiones de expandir este bello deporte. Pues eso es cierto, Luis, gracias por el comentario. Luis, que es distinto al Luis anterior, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, dice: bueno, y resulta ser que Donald Trump acaba de cancelar o anular el acuerdo de contrato de la relación entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol por considerar que esta es parte del gobierno cubano. ¿Qué tal? Cuando el río suena es porque trae piedras, así que la Federación Cubana de Béisbol solo le queda a la NPB como cliente y más le vale ser transparente, porque todo lo contrario también se le aplican debido al proceder dudoso que suelen presentar. Pues gracias por el comentario, Luis. Sin duda a nosotros nos parece una mala noticia que Donald Trump o que la administración de Donald Trump haya cerrado las puertas a este negocio. Nos ilusionaba la idea de que los peloteros cubanos por fin se les dé la oportunidad de jugar en Grandes Ligas legalmente.
y que no vaya a ocurrir porque bueno, Donald Trump se le ocurrió como ya ha interrumpido tantas otras cosas, no solo en el deporte sino en general. Pues caramba, es una mala noticia. No, esperemos que de alguna manera se reacomode todo y pueda ocurrir en el futuro, pero en este momento sin duda es una mala noticia que no vaya a poder hacerse ningún acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas. Y con respecto a que Japón sigue siendo el mejor cliente de la Federación Cubana de Béisbol, eso sigue siendo cierto, de manera que sin duda alguna tiene que mantenerse en buenas relaciones con Japón. Finalmente, Jesús Durán, a través de la sección de comentarios de beisboljaponés.com, dice: José Celestino López llegó hace poco a los 800 hits en la NPB. Si las lesiones y la providencia se lo permiten, estaría llegando a los 1000 hits en los próximos 2 años aproximadamente, más los 1000 hits conectados en las Grandes Ligas. Sería el primer extranjero en la historia de la liga en dar 100.000 indiscutibles en las 2 ligas del planeta, en las 2 mejores ligas del planeta. O ya se ha dado este precedente. Y mi otra pregunta: si ese hito, en caso de que la primera pregunta sea cierta, le permitiría entrar al prestigioso Make You Kai. Gracias, Jesús. Ya, de hecho, nosotros escribimos un artículo con respecto a este tema. No conocemos ningún otro precedente de un jugador que haya conectado 1000 hits, al menos 1000 hits en ambas ligas, en las Grandes Ligas y en Japón. De manera que López debería ser el primero. Repetimos, estuvimos chequeando los números de los jugadores extranjeros que más hits han conectado en Japón, y todos los que han superado los 1000 hits en Japón ni se acercan a los 1000 hits en las Grandes Ligas, de manera que López probablemente es el primero en conectar al menos 1000 hits en ambas ligas. Ahora, si eso lo va a ayudar a ser admitido al prestigioso Make You Kai, probablemente no. Nos gustaría que ocurriese. Las reglas actuales indican que eso aplica solamente a los japoneses, es decir, cuando es un jugador japonés que comienza su carrera en Japón y después se va a las Grandes Ligas, ellos cuentan también los hits de las Grandes Ligas para darle acceso a ese pelotero al Make You Kai. Pero cuando es un jugador extranjero que comenzó su carrera en las Grandes Ligas y luego se vino a Japón, para poder darle acceso al Make You Kai tiene que conectar los 2000 hits en Japón. En ese caso no les cuentan los hits de las Grandes Ligas. Eso es injusto, ¿no? Desde nuestro punto de vista es injusto. Deberían contarse también, porque si vale de una forma, debería valer de la otra también. Pero después de todo, el Make You Kai es una organización para celebrar el béisbol japonés y no necesariamente los extranjeros. De manera que lo más probable es que no le permitan a López ingresar al Make You Kai, pero nos encantaría que hicieran una excepción con él y le dieran el acceso en su momento. Hay que ver, no sabemos todavía si va a ocurrir o no. Esperemos que López llegue a los 1000 hits en Japón primero, pero sería algo muy especial si ocurriese. Hay que estar pendientes, no sabemos qué va a pasar. De momento no, de momento la respuesta es no va a ocurrir nada, pero una vez que López llegue a los 1000 hits en Japón, vamos a ver qué ocurre, porque de pronto le dan, por el prestigio, por la gran carrera que ha tenido, de pronto hacen una excepción en su caso. Con eso llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre. Y queremos despedirnos con la canción de otro de los latinos que están activos en el béisbol japonés. Es la de Alejandro, el dominicano Alejandro Mejía, que todavía no ha jugado en el primer equipo de los Carpas de Hiroshima este año, pero que probablemente lo haga pronto, al menos para tomar algunos turnos como bateador emergente. De manera que muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy, y nos despedimos con la canción de ánimo del dominicano Alejandro Mejía.